Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro primer jueves científico del año, programado hoy, 4 de enero de 2024. El día de hoy, muy amablemente nos acompaña la doctora Catherine Coronel Patiño. Ella es médico cirujano de la Universidad Nacional de San Agustín, tiene una segunda especialidad profesional en cirugía pediátrica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y bueno, trabaja con nosotros en el Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja. El día de hoy tiene planificado la exposición de atresias de vías biliares, un manejo actual. Entonces, doctora, cuando usted guste, podemos comenzar. Buenos días con todos. Primero, agradecer a la organización de docencia para poder empezar este año con la exposición. Y bueno, empecemos de una vez. ¿Listo? Lo que hoy día vamos a hablar es la atresia de vías biliares, el manejo actual y cuáles son los puntos que uno como cirujano, como médico general, como residente no debe de olvidar al recibir a un paciente y al manejarlo. ¿Bien? Pero antes de poder hablar de la atresia de vías biliares, hay un término, hay una definición que debemos de conocer, que es la colestasis neonatal. La colestasis neonatal ocurre como consecuencia de una disminución del flujo o de la excreción biliar. Con lo consiguiente se empieza a acumular la bilis dentro del hígado, ¿bien? No llegan al intestino. Desde un punto de vista bioquímico, se va a definir por un nivel de bilirrubina directa en sangre mayor a 1 miligramo por decilitro o 17 micromoles por litro, o también se puede decir mayor que 15% de la bilirrubina total. Esto según la definición que ha actualizado la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica. Antes hablábamos que era más de 2 miligramos por decilitro, o en aquellos pacientes que tenían más de 5 de bilirrubina total, el 20% que sea bilirrubina dilita. Bien, la colestasis neonatal es un trastorno poco frecuente en realidad. La incidencia es 1 en 2.500 recién nacidos vivos y es mucho mayor en los casos de los niños prematuros. Si es que tú tienes un paciente que ya a partir de las 2 semanas de vida tiene ictericia, te obliga a realizar un examen de laboratorio, mínimo un fraccionamiento de la bilirrubina para diagnosticar si esta ictericia es fisiológica, como habría sido, por ejemplo, el grupo O, etcétera, o es patológica, como puede ser atresia de vías biliares, síndrome de Ala-Gil y muchos de estos síndromes más. La ictericia colestásica siempre es patológica. De ahí es la importancia de realizar un diagnóstico rápido y comenzar precozmente el tratamiento específico para la etiología que lo requiera. No todas tienen tratamiento y algunas hay que ir al trasplante directo. Bien. Dentro de la colestasis neonatal hay un montón de causas que las podemos clasificar en infecciosas, genético-metabólicas, endocrinológicas, tóxicas, inmunológicas y obstructivas. ¿Cuál nos interesa hoy día? Obstructivas. Dentro de ellas también hay otra serie de enfermedades, tal vez algunos de ustedes ya la conozcan, como quiste de coledo, coledocolitis, colangitis esclerosante neonatal. Hoy día nos vamos a enfocar en la más frecuente, atresia de vías biliares, que representa hasta incluso el 45% de las colestasis neonatales. Bien. Este es un grupo muy heterogéneo, de una diversidad amplia de entidades, tanto infecciosas, genéticas, metabólicas, obstructivas, etc. Ahora sí, ya que ya sabemos que es colestasis neonatal, ya que sabemos que la atresia de vías biliares es la más común de las colestasis neonatales y que no es normal, empecemos recordando rápidamente lo que es una atresia de vías biliares. Esta se va a definir como una colangiopatía fibroobstructiva, progresiva, idiopática y neonatal. Estos 5 términos son claves. Colangiopatía, o sea, afecta a las vías biliares extrahepáticas y o también intrahepáticas. Fibroobstructivas, ¿por qué? Porque hay una inflamación que poco a poco va a ir cerrando mis lúmenes, cerrando los lúmenes hasta obstruirlos totalmente. Progresiva, porque esto va a empezar de leve y va a ir cada vez más empeorando. Por eso es que muchas veces tenemos un paciente y que no sé si es una atresia de vías biliares, porque yo veo que pasa un poquito de contraste, como vamos a ver ahorita en los exámenes, pero esto va a ir aumentando hasta taparse totalmente y a comprometer todas las vías biliares. Bien, idiopática, porque todavía no sabemos la causa neonatal, porque se presenta, como le decía, dentro del primer mes de vida.
Fue descrita por primera vez por John Thomson en 1892. Es la culpable de ocasionar la muerte de la mayoría de niños antes de los 3 años de vida si no se realiza una operación de Kasai o también conocida como portoenteroanastomosis. Bien, entonces les decía, descrita por primera vez en 1892 por Thomson, quien ya detalló hasta 49 casos clínicos de obstrucción biliar congénita y solamente se limitó a documentar los hallazgos en la autopsia de cada caso. ¿Ya? En 1916, Holmes, que también era un pediatra y también era patólogo, él trabajaba en la Universidad Johns Hopkins, reportó sus casos, indicando incluso que él había logrado hacer algunas cirugías exitosas de corrección, pero se dio cuenta que estas cirugías correctivas solo eran exitosas en ciertos casos de atresia de vías biliares. Y por último, Ladd, tan conocido en la cirugía pediátrica, él también describe casos y también describe cirugías que buscaban hacer la derivación biliar-digestiva. Esta es una pequeñita con atresia de vías biliares, la foto es con permiso de sus familiares, y donde vemos las clínicas con la cual va a presentar, ¿no? Listericia, etc. Veamos que la atresia de vía biliar es la causa tratable más frecuente de la colestasis natal, como dijimos, hasta 45%. Es la principal causa de trasplante hepático pediátrico en todo el mundo. En todos los estudios se demuestra 50% de los casos que tú trasplantes en un niñito va a ser porque este niñito tenía atresia de vías biliares. Bien, la prevalencia va a ser de 1 6.000 hasta incluso reportes hasta 19.000. Esto varía según la región. Se ha visto que en los países asiáticos es mucha más la tasa de prevalencia. En los países latinoamericanos la tasa es más baja. Bien, predomina en el sexo femenino. Y les muestro un cuadrito sobre lo que se hace en nuestro hospital. Esta es la prevalencia de trasplantes en nuestro hospital. Ustedes saben que este es un hospital de trasplante pediátrico. Veamos que el 65% de nuestros pacientes fueron por atresia de vías biliares, lo mismo que se ve a nivel internacional. ¿Listo? Aquí también les presento algún artículo que habla del trasplante hepático en los pequeños bebés, o sea, hablan de los niños que sean menores de 1 año, y ellos también coinciden, principal causa, atresia de vía biliar. ¿Listo? Otro estudio, principal causa, atresia de vía biliar. Siempre la atresia de vía biliar es la principal causa de trasplante hepático, por eso es que es tan importante saber diagnosticarlo. ¿Cuál es la etiología de atresia de vías biliares? Bien, dijimos, ¿se acuerdan las 5 palabras? Idiopática era una de ellas, no sabemos bien, pero se proponen muchas cosas, ¿bien? Se propone la biliasis primaria. La hipótesis de una infección viral habla de que esta es responsable de una enfermedad que en algún momento tuvimos algún virus y que se desencadena una respuesta autoinmune provocada por esta infección. Bien, y que esta respuesta autoinmune se perpetúa en un estado inflamatorio crónico y esto hace que pueda afectar a las vías biliares, inflamándolas, obstruyéndolas. ¿Qué virus se han visto en algunos estudios que están relacionados? Virus como el reovirus tipo 3, el rotavirus, el citomegalovirus, el papilomavirus, virus Epstein-Barr. Bien, se han propuesto como probables agentes etiológicos, pero no existe una evidencia concluyente. ¿Qué otro tipo de factores de etiología podemos hablar? Factores genéticos. Cuando hablo de factores genéticos es porque no se trata de una no porque sea una enfermedad hereditaria, pero sí se ha descrito que existen una asociación con determinados antígenos del sistema de histocompatibilidad. Por ejemplo, el HLA-B12 y otros haplotipos como el A9, B5, el A28, A35, ¿bien? Que son mutaciones genéticas, que se ha visto que hay algún tipo de morfogénesis defectuosa en estos pacientes. Ahorita vamos a ver que cuando hablemos de atresia de vías biliares, los tipos, hay casos sindrómicos. O sea, no solamente mi niño va a tener atresia de vías biliares, se empiezan a acumular otros síndromes, por eso que también se habla de factores genéticos, ¿bien? Factores inmunológicos, puesto que diferentes estudios apuntan a que hay alguna vulnerabilidad inmunogénica inmunogenética, perdón. ¿Por qué? Porque varios hemos tenido en algún momento algún tipo de infección vírica, ¿no? Varios niños nos llegan con citomegalovirus, muchas personas tienen papilomavirus, virus de Epstein-Barr, y no todas han hecho atresia de vías biliares. Entonces debe haber algún tipo de vulnerabilidad predisponente. También hay factores tóxicos. Por ejemplo, aquí recuerdo que hubo un tipo de pandemia a nivel de ganado bovino y posterior a esta pandemia que tuvo por tomar aguas servidas que estaban,
empezaron a nacer pequeños, eran entre cabras y vacas, y nacieron pequeños animalitos que tenían A13 de vías biliares. Entonces también puede haber una influencia de factores tóxicos, ¿no? También dentro de toxinas que se han visto que están relacionadas, se habla de la toxina biliar isoflavonoide, incluso le he puesto el nombre de biliatrizona, que se ha visto que en animales preñados que comen el Dysphagia plant, que es un tipo de sustancia, pueden tener recién nacidos con ATC de vías biliares. ¿Bien? Y así se habla de distintas causas de la ATC de vías biliares. Nada está definido. La clasificación también hay varias. La más conocida, la más usada por los cirujanos pediatras es la clasificación japonesa. Pero hay clasificación según la variante clínica y según los hallazgos histopatológicos, según los hallazgos colangiográficos. ¿Bien? Variantes clínicas. Hay aquellos niños con ATC de vías biliares que solamente tienen esta como tal. Es conocida como la no sindrómica y es la más frecuente, 60-85%. Hay otro tipo de atresia de vías biliares, que es aquellas que tienen una comorbilidad de lateralidad y no lateralidad. Si yo digo una malformación sin defectos de lateralidad, estoy hablando que estos pequeños no van a tener, por ejemplo, malrotación, situs inversus, polispenia, etc. Y hay otro grupo de pacientes, que son el 10%, que van a tener sindrómica con defectos de lateralidad. O sea, aparte de tener síndromes como el doble vaso, etcétera, malformaciones portocavas, etcétera, también tienen asimetrías viscerales, situs inversus, malrotaciones. ¿Listo? Pues, estamos acá. Variantes clínicas también ha habido según la clasificación de Davenport, similares, sindrómicas con malformación esplénica, con un compromiso a nivel ocular, síndromes con ATC vías biliares con tipo quísticas, ATC vías biliares que también vienen con infección cestomegalovírus, ATC de vías biliares aisladas, ¿no? Las más comunes. Según lo que encontremos en la colangiografía y en el momento de la cirugía, hay una clasificación japonesa que es la más conocida, que te da tres tipos. El tipo 1, que es 5%, en la cual está obliterada solo el colédoco. Miren acá, solo colédoco. Un momento, voy a quemar entero láser. Solo el colédoco. ¿Eso quiere decir que de aquí para arriba está permeable, doctora? Sí, está permeable. Entonces, ¿quiere decir que si yo saco esto, lo podría solucionar y luego una nueva comunicación? Sí. Bien, pero recuerden que solamente es del 5%. El tipo 2 se va a subdividir en tipo 2A y tipo 2B. El tipo 2A hay una obliteración del conducto hepático común, acá arriba. Pero todavía le queda esto permeable. Sí, todavía le queda permeable. ¿Podría sacarse eso y derivar? Sí, puede tener buena respuesta. Y el tipo 2B, en la cual hay el compromiso de tanto del hepático común como el conducto colédoco e incluso el cístico. En estos casos igual la vesícula es hipotrófica. ¿Listo? Y el tipo 3, en la cual toda la vía biliar extrahepática y el porte hepatis incluso están comprometidos. Doctor, ¿eso quiere decir que no hay nada permeable afuera? Nada permeable. Y si yo le hago la derivación, ¿funcionará? Para nuestra mala noticia, el 90% de nuestros niños tienen este tipo de atresia de vías biliares. Y luego viene otra clasificación, la clasificación francesa, que es similar. Bien, acá les muestro una foto con un tipo de atresia biliar tipo 3, la más común. Tiene vesícula, sí, chiquitita, hipotrófica, que eso me puede servir como signo cuando yo hago una ecografía, pero miren la vía biliar pequeñita, fibrosa, ya no se distingue. ¿Listo? ¿Dónde está? Y acá les mostraba lo mismo, ¿no? La clasificación francesa. Pero no es la única clasificación. Para hacernos la vida más difícil a los cirujanos pediatras, existen más subdivisiones, tipo 1, 2, 3, ¿se acuerdan de la clasificación japonesa? Pues en un libro también se encuentra una subdivisión en A, B, C, D y una división aún más pequeña, alfa, beta, gamma, delta y todas las demás. ¿Bien? Eso ya es para muchas más especialidades para describir. ¿Cómo es el cuadro clínico de un paciente? Al nacimiento, estos niños suelen tener un aspecto normal. Son niños a término, con un peso de nacimiento normal. Pero la mamita te va a decir, doctora, yo me lo llevé a mi casa a los 2 días, pero lo he empezado a ver que está amarillito. Entonces, el primer signo que te va a decir, que tú vas a ver, ictericia. Una ictericia progresiva. Es el primer signo de la atresia de vías biliares. Inicialmente solamente va a aparecer en los ojitos, en las escleróticas, y luego esa ictericia va a ir aumentando, no desciende, va en aumento. Desde el nacimiento hasta las 8 semanas de edad incluso puede aparecer, y es muy poco probable que después de las 8 semanas empiece el signo de la ictericia en un bebé. Esta ictericia
Es común que se confunda si se presenta 2 semanas de vida con la ictericia fisiológica, ¿verdad? O con la ictericia por la leche materna, pero a diferencia de ellas, esta no va a resolver, va a ir en aumento, va a persistir y se va a asociar a nuestro segundo signo, acolia. La acolia es cuando presentan las deposiciones blanquecinas, son ese sin color. A menudo estas pasan desapercibidas porque no son blancas blancas, sino que tienen como un tinte amarillento. ¿Por qué? Porque también se mezcla con la orina, que es colúrica. Entonces no se dan cuenta de que el niño no tiene las deposiciones de la coloración que debería ser la normal. Una forma de ayudar a los padres de familia o a los cuidadores, se elaboraron en Japón tarjetas de colores de heces que se les imprimía y se les daban junto con su carnet de vacunación para que ellos puedan ver cómo es el color de una deposición normal de un bebé y cuál es lo anormal. Y esto, como vamos a ver también más adelante, ayudó bastante en el diagnóstico, en el screening, ¿ya? Tercer signo, la coluria. La mayoría de los bebés tienen orina oscura debido a que ustedes ya saben todo esto, la excreción de la bilirrubina a través de la orina. Bien, es posible por eso que tampoco los cuidadores reconozcan esto, ¿no? Porque se mezcla y dice, pero es amarillito, yo no lo veo raro. Igual el médico incluso se puede confundir. Y luego el cuarto signo, ya mucho más tardío, la hepatomegalia, que es la consistencia aumentada del hígado, que incluso se puede acompañar con esplenomegalia cuando ya este cuadro está avanzando. Bien, si la ictericia ha pasado desapercibida y esta enfermedad ha aumentado, incluso vamos a encontrar hasta citis. Bien, y vamos a encontrar ya a mucha mayor evolución, mayor tiempo de evolución, afectación del peso, un niño que empieza a presentarse desnutrido, no obtiene una adecuada ganancia de peso. Entonces recuerden esta carita típica, amarillito, hinchadito, edematizado, barrigoncito. ¿No? Los bebitos que tienen sospecha de atresia de vías biliares deben ser evaluados lo más rápido posible porque el éxito de una intervención depende mucho del momento en el cual se haga. Bien, y esto, si yo lo hago más de 90 días, probablemente ya el pronóstico de tu niño sea mal y solamente le queda como una opción de vida el trasplante hepático. La evaluación debe ser rápida. Por eso es que debe tenerse un alto índice de sospecha. E incluso en algunos lugares es tan rápido el actuar que pasamos directamente a una exploración quirúrgica en casos de alta sospecha de testes de biliar. Es decir, que yo entro, hago la biopsia y de frente miro y compruebo para en este mismo momento hacerle la derivación. ¿Qué exámenes podríamos pedirle en un paciente en el cual tengamos sospecha? De un bebito que tenga menos de 6 semanas de edad, por ejemplo. Entonces, podemos pedir algunos exámenes de sangre básicos, como un hepatograma, donde tengamos que ver la bilirrubina total, la bilirrubina directa, cuyos valores elevados ya me llaman la atención. ¿Qué otros hallazgos de laboratorios podemos encontrar? Esto por eso hay que recordar que no hay ningún dato bioquímico que sea patognomónico de una atresia de vías biliares. Sin embargo, algunos signos, algunos hallazgos nos pueden llamar la atención. Antes de pasar a esto, que no me quiero olvidar de que durante estos últimos años, en el afán de hacer un diagnóstico más temprano, se están buscando encontrar en la sangre biomarcadores que nos puedan ayudar a hacer un diagnóstico precoz. Estos dos estudios son una muestra de eso, ¿no? En lo cual están buscando, por ejemplo, la interleuquina 33 como un biomarcador o buscar la metaloproteinasa 7, ¿no? Como marcadores. Sin embargo, hasta ahora ninguno de estos estudios ha sido totalmente efectivo, 100% efectivo. Bien, entonces, al inicio del cuadro, ¿qué hallazgos laboratoriales puedo tener? Dijimos bilirrubinas elevadas, primer signo. 6 a 10 de bilirrubina total con un predominio directo, ya me llama la atención. Segundo, aumento de transaminasas. La TGO, la TGP van a tener un discreto aumento al inicio. Pero recuerden, enfermedad, otra palabra que hable, progresiva. Si yo vuelvo a tomar una semana un nuevo control, esto va a ir en aumento. La GGT. La GGT, la gamma glutamil transpeptidasa, va a presentarse muy elevada desde un inicio, incluso superando 3 veces su valor normal de referencia. Entonces, otro signo porque puede llamar la atención. La fosfatasa alcalina también va a tener valores elevados y alteración de perfil de coagulación puede presentarse cuando ya la enfermedad es avanzada, esto por una mala absorción de vitamina K. Recuerden la palabra clave progresiva.
Cuando yo hago un control en un paciente que tengo la sospecha, yo voy a ver todo esto en aumento e incluso se puede agregar trombocitopenias secundarias a hipertensionismo por hipertensión portal, déficit de vitaminas liposolubles como la A, D, E, K y el aumento pues de todas estas. En imágenes, ¿qué imágenes me pueden a mí ayudar en la sospecha de una TC de vías biliares? Pues la que está más a la mano, la principal, ecografía abdominal. Si es que está bien hecha. Entonces, una ecografía abdominal realizada con 4 horas de ayuno mínimo en un recién nacido, en un neonato, me puede ayudar. Y que esté hecha por un ecografista que tenga experiencia. ¿Qué signos puedo ver yo ahí? Puedo ver el área triangular o el signo del cordón fibroso, que es una muesca que tú vas a ver que va una área ecogénica más marcada por encima de tu porta. Mira, acá está mi porta, acá lo compruebo con el ecodoppler y por encima de ella veo yo un refuerzo, como un triangulito. Se llama el área triangular o el signo del cordón fibroso, que nos está demostrando la parte fibrosa del porte hepatis. Es un signo que me puede ayudar a pensar, uy, ese niño altísima sospecha, 98% de especificidad, casi 100% de sensibilidad de que este niño tiene 13 de vías biliares. ¿Qué otros signos puedo yo encontrar? Una vesícula biliar hipotrófica, hipoplásica, chiquitita, pequeñita, que no se contrae. Supuestamente, si mi niño está en ayunas, debería crecer, pero esta no, se encuentra pequeñita, chiquitita. Bien. Aquí le presento otro caso en el cual es una serie de casos que buscaban hallazgos no compatibles en una TC de vías biliares, en colangioresonancia, en ultrasonido y con los síntomas buscaba relacionar. Y nuevamente, miren el signo del cordón por encima de la vena porta. Nuevamente, vesículas hipotróficas, el cordón en distintas imágenes. Ese es el examen que tenemos todos a la mano. Ya con estos exámenes, con la clínica, con la ecografía, con los laboratorios, sospecho y mando a mi paciente. Hago la referencia lo más pronto al centro de mayor nivel de tensión, donde ya podemos elaborar otros exámenes. Por ejemplo, una biopsia hepática. No con imágenes, ¿eh? Una biopsia hepática. La biopsia hepática tiene un gran valor diagnóstico, tiene una especificidad del 95% y se realiza 95% cuando tiene una buena muestra. ¿Y a qué llamo yo una buena muestra? El patólogo, ¿qué le hace contento cuando ve una muestra? Cuando tenga más de 10 espacios porta. Recuerden ustedes que hay biopsias hepáticas que pueden ser por punción, con una agujita, entonces ahí sale una muestra muy pequeñita. Si esta muestra pequeñita tiene más de 10 espacios portas, es una muestra adecuada. Bien. ¿Qué otra cosa influencia mucho en esta especificidad del 95%? En que el patólogo también tenga experiencia en pacientes pediátricos y 13 de vías biliares. ¿Qué es lo que yo voy a buscar en este paciente, en una biopsia hepática? ¿Qué hallazgos tengo que buscar? La presencia de una proliferación ductular, tapones biliares, esto va a ser como acumulación, hay brecitos, tapones biliares en los conductos interlobulillares, fibrosis portal, que son estos refuerzos que ustedes ven entre los espacios portas, ¿bien? Fibrosis periportal cuando se está aumentada. Muchas veces esta biopsia hepática ya la hacemos junto con la geografía intraoperatoria para no demorar el diagnóstico. Por ejemplo, esto es lo que se hace acá en el Instituto del Niño. Cuando me llega un niño con sospecha de atresia de vías biliares, nosotros lo programamos ya no para hacer la biopsia por punción, sino entramos en una mini laparotomía, hacemos la biopsia del hígado y comprobamos directamente, hacemos la colangiografía y vemos, ya este vías biliares, este paciente en ese momento, si todavía está en edad, pasa a hacerle una derivación de Kasai. A diferencia de la biopsia por punción, que bueno, hay que punzar, mando la muestra, espero el resultado, una semana, uy, sí, atresia de vías biliares, me parece que son atresia de vías biliares, sin hallazgos compatibles, hay que programar por una colangiografía, todo esto retrasa. ¿Bien? Realizamos la biopsia de hígado en los bebitos con sospecha de vías biliares por dos razones principales. Uno de los primeros es porque yo quiero comprobar esos cambios histológicos que van compatibles con una obstrucción, que justifiquen que yo quiero hacer una exploración quirúrgica. Y la otra es que yo quiero diferenciar bien, ya no es una tercera vía, entré y dije, bueno, acá hay vesícula y colédoco, pero en todo caso yo también quiero descartar otras causas de colestasis, como por ejemplo la LAGIL, como por ejemplo la deficiencia de alfa-1 antitrypsina, la hepatitis sin proliferación de conductos, etc. ¿Ya?
Los dos motivos para hacer una biopsia. Aquí sí entraba esta imagen. ¿Qué otra imagen me puede ayudar? ¿Y cuál es mi gold estándar, la que nos pone contentos a los cirujanos pediatras? La colangiografía intraoperatoria. Esto es la visualización directa de la vía biliar a través de material de contraste. Aquí les presento una vía biliar normal, vesícula, colédoco, hepático común, hepático izquierdo, derecho, y toda la ramificación hermosa, el arbusto que presenta. Esto es en una de vías biliares. A las justas me pinta la vesícula y el resto ya no pasa. Tú sientes resistencia cuando metes el contraste y a veces ni siquiera puedes canalizar la vesícula. ¿Bien? En algunos casos, como les decía, no se puede realizar la colangiografía porque la vesícula biliar ya no existe, es atrésica, no tiene ni luz. Y esto ya es una de vías biliares, ya no hay marcha atrás, hay que hacerle la derivación. ¿Bien? Vía digestiva. Acá les presento otras imágenes. Una colangiografía normal con todo el arbolito típico, una de vías biliares, que miren, en este caso sí pudo pasar a la vesícula y pasó un poquito al duodeno, pero para arriba, doctora, el hepático común no existe. ¿Qué tipo era esto? ¿Se acuerdan? Tipo 2. Y también nos puede ayudar a descartar otras enfermedades. Por ejemplo, pinta una colangitis esclerosante, llega a pasar al intestino, pero miren estas vías como todas tortuosas, medias raras, como si tuviesen como con rulitos. Eso se ve más en una colangitis esclerosante. ¿Bien? Y cuando tú ya estás en sala de operaciones, pues la visión directa, ¿no? Miren esta vesícula, ¿dónde hay? Es un cordón atrésico, del cístico, un cordón atrésico. Eso también puede ser un signo. ¿Hay otras imágenes que nos pueden ayudar? Sí, hay un montón. Con la georresonancia, con la angiografía retrograda endoscópica, gamografía hepatobiliar, etc. ¿Por qué no hacemos esto, doctora? Si es menos invasivo, el pequeño, cortarlo por gusto. Porque todo esto altera una cosa que yo debo recordar, el tiempo. Si realizamos una gamografía hepatobiliar, que es con el ácido diisopropilminodiacético con tecnesio 99, que hay que esperar para leer que haga la excreción de ese marcador, me puedo tardar de 24 horas hasta más o menos 3 a 5 días en esperar el resultado, retraso. La colangioresonancia también es otro de los exámenes no invasivos que nos puede ayudar, pero no está disponible en todos los pacientes y tampoco esos exámenes se puede aplicar en pacientes muy chiquititos, es más difícil. ¿Bien? Con la angiografía retrógrada endoscópica también nos puede ayudar, pero recuerden, es un neonato, no todos los centros estamos preparados para poder hacer una colangiografía en un neonato. ¿Bien? Y a esto sale otro artículo. En este artículo decía, es necesario esperar el resultado de una gamografía, de una colangiografía, una colangiografía endoscópica en un paciente con ATC biliares. Esto no retrasa al final realizar el CASAI. Sí, aquí en este estudio, ¿qué se hizo? A ver, en 234 lactantes se realizó dividiendo grupos, uno en el cual se realizó la gamografía hepatobiliar y en el otro que pasó directamente la biopsia y se vio que sí, la comparación era que aumentaba una semana que es un tiempo significativo y retrasaba el CASAI en ambos niños. Bien, tiempo de espera es 2 veces mayor. Diagnóstico temprano, chicos. Con todo esto que hemos visto, con todos estos parámetros clínicos, nos van a permitir orientar un diagnóstico diferencial de ATC de vías biliares. El NASGAM, que ya les dije que era, nos dio 4 recomendaciones. Primero, paciente con más de 14 días con ictericia, que tenga un examen que vea que es un predominio de bilirrubina directa, va a centro de mayor capacidad resolutiva. Debe descartarse siempre las causas infecciosas metabólicas o endocrinológicas en estos pacientes. No existe un test, un tamizaje que pueda predecir que las tantas van a desarrollar colestasis. Y el cuarto punto era que mucha del pronóstico de recién nacido del paciente con ATC vías biliares es responsabilidad del médico clínico gastroenterólogo. Y les hago una historia. Actualmente estamos preparando un paciente que está yendo a trasplante hepático, tiene 5 meses de edad. La mamita hasta hace 2 semanas venía insistiendo en su centro de salud de que su niño estaba amarillo y le seguían ellos insistiendo de que esto era normal y que iba a pasarle, hasta que por fin pudo ser derivada y ya es muy tarde para realizar una derivación CASAI. ¿Quién fue el responsable? Debemos asumir que fuimos nosotros, los médicos, clínicos o gastroenterólogos, que quizás por no tener la carga de pacientes, quizás por desconocimiento, hemos retrasado.
¿Bien? Como les contaba, en 1995, Matsui Dodoriki en Japón, buscando una manera de poder diagnosticar, ya que ellos tienen más pacientes que nosotros, propusieron el sistema de tarjetas colorimétricas, realizando un tamizaje a una población de 17.641 recién nacidos, y en ellos vieron que dándoles esa tarjeta a los familiares, esa era la tarjeta que en ese momento se les repartía, pudieron identificar hasta 2 veces más los casos de atresia de vías biliares, solamente con esa tarjetita, o sea, llamar la atención del padre de familia. Se han propuesto muchos algoritmos para que podamos tener una detección temprana de un paciente con atresia de vías biliares. Por ejemplo, esta es una que me gusta, es una sencilla. Paciente con más de 2 semanas con ictericia, debo pedir un básico o una bilirrubinas. Si en estas bilirrubinas encuentro que hay más de 1 miligramo de bilirrubina directa, debo de referir. Si yo veo que mi paciente tiene posiciones hipopólicas o alcohólicas, estoy obligado a descartar las terceras vías biliares. Si mi paciente tiene más de 1 miligramo de bilirrubina directa, pero sus deposiciones son normales, amarillitas, pues debo pedir otros exámenes como GGT o buscar otras etiologías, ¿no? Según la orientación clínica. Ese es un tipo de algoritmo que se puede utilizar. Bien, diagnosticamos la atresia de vías biliares, llegó a las manos de un cirujano pediatra en ese momento de darle el manejo quirúrgico, pero esto va a depender mucho del tiempo al cual llegó. ¿Cuál es el tiempo ideal? El tiempo ideal que nos gusta a los cirujanos pediatras son 90 días. Se ha visto que de 90 días para adelante la tasa de éxito de una cirugía de Kasai decrece. De 90 días para abajo, la tasa de éxito de una cirugía de Kasai es mayor. ¿Pero qué es la cirugía de Kasai del que tanto han hablado ustedes, han escuchado que he dicho yo hoy día? La operación de Kasai, o también conocida como portoenterostomía, fue descrita en 1959 por el médico Kasai. ¿Bien? Él buscaba una manera de restablecer el flujo biliar. ¿Se acuerdan ustedes que veíamos que en el hígado estaba obstruida la parte hepática, pero todavía la parte que llegaba al borde hepático podía estar permeable? Entonces él dijo, ¿por qué no sacamos todo esto? Y estos pequeños puntitos que todavía botan bilis, lo uno al intestino para que pueda hacer la excreción de vías biliares. Y eso fue lo que creó. ¿Bien? En algunos casos incluso, que hemos visto que, como ustedes han visto, hay permeabilidad hasta acá abajo y puede hacerse una derivación. Entonces, la cirugía de Kasai es eso, es una derivación, llevar un intestino hasta ese espacio porta para que estas pequeñas vías biliares que residuales puedan drenar la bilis. ¿Bien? La técnica es amplia, ha ido modificándose según los años, pero hay ciertos consensos que entre cirujanos pediatras nos hemos puesto de acuerdo. Por ejemplo, ¿qué nos conviene en un recién nacido? Que sea una aparatomía transversa, que debemos hacer una movilización hepática. Eso quiere decir que saco todo el hígado, lo pongo como que levanto la barriguita para que podamos trabajar de una manera más fácil. Que al momento de hacer la derivación, la Y de Roux, que es esta acá, debo tener por lo menos 40 centímetros de pie, a eso le llamamos, entre la derivación y la unión del intestino abajo, y etcétera. Por ejemplo, otras cosas como por ejemplo hacerles una válvula antirreflujo todavía no está consensuado. Bien, pero esto es más para los cirujanos pediatras. Eso también es una forma de cómo han ido evolucionando. El Podría Kasai, regularizar mi el documento, Kasai ya, pero original no sé y que los lo regularice modificados, el por el Kasai tema de ampliado. que creo que había ¿Bien? mandado Todos ellos han buscado la para la manera de que rotación o podamos algo así. aumentar la tasa de éxito de ¿El mi doctor cirugía. seguro o el tiene? Si esta derivación tiene éxito, esos pequeños conductos biliares restantes van a drenar la bilis hacia la extremidad de la Y de Roux y la ictericia va a empezar a resolverse en las semanas posteriores a la cirugía. Incluso, si esta cirugía, si este flujo de bilis se restablece, recuerden, es una enfermedad progresiva, o sea que esos pequeños remanentes biliares a la larga también van a ir tapándose, pero esto me da tiempo a mí a que mi paciente pueda crecer, porque es más fácil encontrarle un donante a un niño de 7, 8, 9, 10, 11 años, un adolescente, a encontrarle un niñito de 3, 4, 5 meses. ¿Bien? Entonces nos dice que el 50% de los pacientes que se sometieron a un Kasai, al final, antes de los 2 años de vida, van a tener o una falla primaria o un retraso de crecimiento que me van a llevar a necesitar un trasplante hepático. Bien, si le hago el Kasai y esta no tiene éxito, eso quiere decir que pasan 2 semanas y yo no veo
que hay disminución de la bilirrubina, llegan 3 meses y no hay nada de disminución de bilirrubina, va en aumento, entonces el paciente va inmediatamente, yo no espero, va de frente a un trasplante hepático. Bien, recuerden la palabra progresiva. Entonces, ¿qué predictores tenemos nosotros para que un paciente termine con o sin con Kasai en una atresia, en un trasplante hepático? Pues pacientes en los cuales hubo una demora en el diagnóstico. Se ha visto que más de 120 días que se haya demorado el diagnóstico, trasplante hepático, que ahí me haya fallado de Kasai, obviamente. Un paciente que bien, me funcionó el Kasai, pero hace colangitis a repetición, a cada rato fiebre histérico, va para trasplante. Paciente que tiene retardo de crecimiento, hipertensión, signos de hipertensión portal. Es cierto, en un niño no puedo hacerle esa medición directa de la presión, pero hay signos, esplenomegalia, las varices, el sangrado digestivo, que me van a llevar a pensar hipertensión portal, tiene que ir ese paciente a un trasplante hepático. Asitis recurrente, que necesitamos hacerle drenajes, peritonitis bacterianas espontáneas. Bien, todo esto son signos que van a decir, este niño está yendo mal, tiene que ir a un trasplante hepático. Y esto se va a presentar en distintas edades. Hay niños que lo presentan a los 4 o 5 meses de vida, hay niños que lo van a presentar a los 6, 7, 8 años de edad. ¿Bien? Y esto es lo que se ha visto en nuestro hospital. De los pacientes que han sido trasplantados aquí y de los pacientes que manejamos trasplantados de Argentina que llegan, hemos visto que la edad de trasplante suele ser entre los 20 meses de vida a menos. Son raros aquellos pacientes que han sido trasplantados a los 120 meses de vida porque probablemente ya sean por otras patologías. Pero la gran mayoría, como la gran mayoría son atresia de vías biliares, son menos de 20 meses de vida, coincidente con lo que hemos visto, ¿no? A nivel de los estudios internacionales. Su rango de edad de trasplante, 12 meses de vida, aquí rangos menos de un año de edad. Doctora, pero en todo caso, si estos niños van a terminar en un trasplante hepático, ¿por qué les hacen una cirugía que no es pequeña, una derivación Kasai es bastante amplia? Esto es porque, como les dije, el Kasai en un tiempo adecuado, en una edad adecuada, les da tiempo a los niños para que puedan crecer, alarga los tiempos, disminuye las complicaciones, ¿bien? Entonces, el parto por enterostomía puede retrasar la necesidad de un trasplante más allá del primer año de vida en un grupo de los receptores y no pone en peligro los resultados de trasplante posteriores, porque muchos decían, pero va a estar más pegado, más adherido. Es cierto, yo ahora en una rotación reciente que he hecho, aquellos pacientes que han tenido un Kasai antes del trasplante, el grado de adherencias intraabdominales varía mucho según la técnica que hayan utilizado en la escuela, pero en realidad al final necesitan, les da más tiempo para llegar a hacer un trasplante hepático. ¿Bien? Entonces, en este estudio, por ejemplo, los efectos del Kasai en aquellos pacientes que han recibido una donación, un trasplante hepático de un donante vivo, se ha visto que no hay variación a nivel, ni en la cirugía, o sea, el tiempo de el sangrado, el tiempo de cirugía, en las complicaciones posteriores, ni en el momento de llegar al trasplante. Por ejemplo, aquellos que tuvieron Kasai, no hubo variación, ¿no? En el momento para el trasplante. Con Kasai, 15 meses de vida, no Kasai, 8 meses de vida, un poquito más bajo, pero no era significativo. En el PELT y el MELT sí se vio que había mejorías en aquellos niños que habían recibido Kasai, o sea, tenían un PELT y un MELT mucho más bajo, y complicaciones eran similares, sangrados eran similares, el tiempo en la UCI postoperatorio de trasplante eran similares. Ahora, una vez que ya han sido sometidos al Kasai, no solamente queda ahí el tratamiento. Ahí acabó una parte del trabajo del cirujano pediatra, pero el trabajo es multidisciplinario. Aquí van a empezar a trabajar ahora gastroenterólogos o hepatólogos, médicos pediatras, intensivistas. Entonces, se han implementado muchos tratamientos médicos luego de la intervención destinados a ¿qué? A estimular el flujo biliar. Ya hicimos la parte mecánica, ya nos tomosamos lo que teníamos que nos tomosar, pero ahora hay que buscar estimular el flujo biliar. Y para esto se da ciertos medicamentos. Hay que intentar también prevenir la colangitis, entonces tengo que darle antibióticos, reducir la inflamación hepática, quizás darle corticosteroides, disminuir la fibrosis progresiva, enlentecer este deterioro. Entonces, todo eso lo lleva a cabo gastroenterólogos, pediatras, de la mano también de cirujano pediatra. Como les decía, algunos indican profilaxis con antibióticos orales,
como por ejemplo trimestoprim sulfametoxazol de manera profiláctica por meses para disminuir el riesgo de colangitis. Ustedes han visto, más colangitis, mayor riesgo de entrar al trasplante de manera más temprana. Otros programas indican corticosteroides durante la primera semana. Por ejemplo, nosotros acá en el Hospital del Niño lo que hacemos es que después de la cirugía del Kasai les damos un esquema de prednisona o prednisolona durante una semana con una dosis alta al inicio y luego vamos bajando. ¿Por qué? Porque hemos encontrado artículos que hemos visto que esto disminuye ese edema que se hace al momento de la cirugía para que pueda mejorar el flujo biliar. Pero no, no se ha visto en el 100% de los pacientes, no está totalmente determinado, no todos lo hacen. ¿Bien? El ácido ursodesoxicólico oral también es otro de los medicamentos que no todo el mundo lo utiliza, pero también es una de las formas para buscar el estímulo del flujo biliar. En el seguimiento del paciente con ATC de vías biliares, luego del Kasai, más de la mitad de los pacientes van a normalizar la bilirrubina dentro de los 6 primeros meses. Eso es lo que se ha visto, ¿no? La supervivencia hasta los 5 años de vida con ese hígado nativo es del 30 al 60%. El otro porcentaje ya ha tenido la necesidad de ser trasplantado. Aproximadamente el 20% de pacientes sometidos a un Kasai van a llegar hasta los 18 años de vida con su hígado nativo. Entonces ese 20% es un éxito, a pesar de ser poco, porque son 18 años de vida que el niño no ha necesitado UCI, trasplante hepático, inmunosupresión crónica, que es el trasplante hepático, ¿no? El nivel de bilirrubina sérico es un predictor evolutivo muy importante. Su normalización nos anticipa una evolución favorable. Entonces, cuando un niño es post-Kasai, uno de los factores que estamos vigilando es la bilirrubina. En un primer momento puede elevar los primeros días por el edema que hay en ese sitio de anastomósis, pero después tenemos que ver que empiece a caer. Si esto no empieza a caer con las semanas, falla de Kasai. ¿Bien? Factores pronósticos, nuevamente, edad del Kasai, el grado de cirrosis, los hallazgos intraoperatorios, el tamaño del porte hepatis, anomalías asociadas también va con factores pronósticos en la supervivencia general del paciente y los cuidados postoperatorios y experiencia, obviamente, del equipo que esté manejando. Recuerden, el TCV es una enfermedad grave, es una enfermedad crónica, progresiva, les repito siempre las 5 palabras, progresiva, idiopática, obstructiva, ¿bien? Entonces aquí este es un estudio ya antiguo, ¿no? Pero ahí veíamos, ¿no? La supervivencia con el hígado nativo, por ejemplo, en Francia, con el hígado nativo, o sea, sin trasplante, en pacientes con más de 150 días de vida, llegaba a 8 pacientitos, 0 a los 20 años de vida. En cambio, en Japón, a los 150 días de vida tiene un poquito de supervivencia más alta, ¿no? Ah, lo que les decía, ¿se acuerdan que les decía que el tiempo del momento de hacer el Kasai es muy, muy importante? Entonces, en este estudio se ve que la variabilidad de la edad al momento de hacer la cirugía de Kasai es un factor muy importante. Entonces, ¿cuál es el propósito de este estudio? Fue evaluar la variabilidad en la edad de la portoenterostomía en bebés con ATC de vías biliares para ver cómo era el pronóstico. Y se realizó un estudio retrospectivo multiinstitucional que examinó a los bebés con ATC de vías biliares que sometieron a la cirugía de Kasai dentro de los 6, que se sometieron a un trasplante hepático dentro de los 6 meses posteriores. ¿Qué se vio? En 46 hospitales de Estados Unidos, 470 bebés con atresia de vías biliares fueron sometidos a una cirugía de Kasai con un tiempo promedio de 57 días de vida. Ese fue su promedio. Pero había pacientes que iban de una variación hasta los 212 días de vida. Pero se vio que en esos pacientes la tasa de sobrevida era mucho menor. ¿Bien? ¿Qué factores se asociaban a que tú le hagas un Kasai de manera tardía? Lo primero era, curiosamente, la raza negra o afroamericana, quizás porque clínicamente no era visible. Otro de los signos que se relacionaba a que sean operados muy tarde de Kasai era la admisión tarde a la urgencia o a la emergencia de un hospital que tenga la experiencia en estos pacientes. Otro predictor era las comorbilidades propias del paciente. Este es otro estudio en el cual se hace una revisión retrospectiva de ya los hallazgos histológicos en un paciente, ¿no? Con ATC de vías biliares, en los cuales querían ver cuál
cuáles hallazgos clínicos se relacionaban con sus hallazgos patológicos. Entonces ellos vieron que una bilirrubina total más de 34 micromoles se correlacionaban con una peor supervivencia al año de vida. La cirugía, la fibrosis histológica o la inflamación no predecían resultados según este estudio, ¿no? Dentro de la evolución y seguimiento del paciente operado o no operado con Kasai que tenga vías biliares, hay muchísimas complicaciones, que ya es un tema muy amplio y que seríamos para hablar para cada tema, para cada complicación, una nueva exposición. Pero ¿cuáles son para que ustedes conozcan las complicaciones más frecuentes? Miren, como sin Kasai, ¿bien? Colangitis, que se presenta hasta en el 90% de los casos de pacientes, hipertensión portal. Estos pacientes con atresia de vías biliares tienen hasta el 49% de ellos hipertensión portal que se puede manifestar con esplenomegalia en un 56%, hiperesplenismo en un 43%, que se va a ver con un recuento de plaquetas menor a 150.000, la ascitis, las varices esofágicas, hemorragia digestiva alta, y incluso de esa hipertensión portal van a derivar el síndrome hepatopulmonar, el síndrome de hipertensión portopulmonar, etc. El síndrome hepatopulmonar, al igual que otras complicaciones, hay que estar pendiente de ellos, porque eso también va a deteriorar a un paciente, haciéndolo, e incluso muchas veces, según el nivel de síndrome hepatopulmonar, que ya no pueda ni siquiera entrar a un trasplante hepático. Por ejemplo, en las guías pretrasplantes del Garraham, si mi paciente con atresia de vías biliares ha desarrollado un síndrome hepatopulmonar grado 4, no debería entrar a trasplante hepático porque son más los riesgos a los beneficios en el posterior, en el momento del posterior al trasplante, ¿no? Entonces, estos pacientes van a tener que estar a cargo de hepatólogos, gastroenterólogos, neumólogos que busquen esto, cardiólogos, nutricionistas, oncólogos, etc. ¿Cuáles son las conclusiones de esta exposición al final? ¿Qué cosas deben llevarse ustedes a su práctica profesional? Primero, que el diagnóstico precoz va a aumentar la posibilidad del drenaje biliar y la sobrevida del hígado nativo. Segundo, que el diagnóstico de certeza solo se realiza mediante una colegiografía, pero que tenemos un montón de signos que nos deben elevar en la sospecha de vías biliares, que el aporte enteroanostomosis, a pesar de todo, sigue siendo la primera elección de tratamiento, nos da tiempo con el paciente. Luego, que cuando no se logra un drenaje biliar, este paciente debe pasar a un centro de trasplante, o sea, ya debe ser derivado. El Kasai se puede hacer en distintas instituciones que tengan un cirujano pediatra, pero si yo veo en el seguimiento que no hay una respuesta, debe pasar a un centro trasplantador, como es el Instituto de Niños San Borja, Breña, Rebagliati, Almenara. La presencia de complicaciones graves de la cirrosis son un signo de alarma, que ya estamos entrando muy tarde a tratar al paciente y que probablemente vaya a ir directamente a trasplante. Debemos entender que el trasplante hepático mejora la sobrevivencia global de esta enfermedad, pero también tiene un montón de complicaciones relacionadas a la inmunosupresión crónica de estos pacientes, acrolimos, cirulimos de por vida. Y hay que recordar que el trasplante primario es una opción en un pequeño grupo de pacientes en el cual el Kasai fracase o en el cual el Kasai no se pudo realizar por haber sido diagnosticados de manera muy tardía. ¿Bien? Y eso sería todo. Espero poder haberles ayudado algo con este tema que es bastante amplio.